Ahora un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés de todos. Por lo menos 22.600.000 colombianos dijeron sí, nosotros tenemos que aportarle y apostarle a una decisión por el país, la de decidir precisamente cuál es el próximo presidente de la República a partir del 7 de agosto de este año y hasta el 7 de agosto del año 2026. Tomó la decisión el pueblo colombiano, como lo vemos ya mismo. Acá les muestro esta diapositiva de que fuera Gustavo Petro Urrego el presidente de la República con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Como ustedes lo ven en la pantalla, ganó las elecciones con el 50,44%, 11.281.013 votos, Gustavo Petro. Y no muy lejos, pero no tan cerquita, y eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Rodolfo Hernández con su fórmula vicepresidencial Marlene Castillo, quien obtuvo el 47,31% de la votación, con 10.580.412 votos. Esta fue la decisión que tomó este domingo pasado el pueblo colombiano, este 19 de junio en segunda vuelta. Juan Carlos Velázquez Estrada, analista político, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya habíamos hecho previos análisis anteriores, pues hoy ya tomada la decisión, bienvenido, cuéntenos qué le suscita pues a usted esta decisión del pueblo colombiano. Roger, buenas tardes a los televidentes de Sinergia Informativa. Lo primero, usted lo tituló muy bien, fue masiva la participación. Miren los datos. Usted sabe que llevamos ya 8 elecciones con la fórmula de segunda vuelta, que la creó la Constitución de 1991. De las 8 elecciones, en 2 no hubo segunda vuelta porque ganó en primera vuelta de una vez Álvaro Uribe. Es decir, este domingo vivimos la 6ª elección en segunda vuelta. Y desde que existe la figura Roger, nunca se había dado una participación tan alta de votantes. Este domingo llegamos al 58%, lo que demuestra que la gente se vinculó, se movilizó y se entusiasmó. Recuerda inclusive, Roger, que hablamos que estadísticamente en segunda vuelta vota un poquitico menos gente. Esta vez fue al contrario. En la primera vuelta votamos 55%, el domingo 58%, 3% más. En votos es algo más de 1 millón de votos. Es decir, gran noticia, la democracia fortalecida. Qué maravilla, hombre. Bueno, pero masivamente, porque de todas maneras, 52 millones de, perdón, ¿cuál es 52? 22.600.000 de 39.239 sigue siendo pues una alta votación, pero usted no se refiere a lo histórico. No, es que es el porcentaje más alto, Roger. Nunca en Colombia ha votado 70%, nunca, eso no existe. Entonces, el 58% de este domingo es lo más alto en participación. Uno quisiera que fuera el 100%, pero no hay forma. Es decir, la mitad de la gente, menos de la mitad ya cree que es inútil votar porque no define nada. Este domingo el 58%, que es lo más alto en votación de este siglo de participación, dijimos, queremos decidir y saber quién va a liderar el cambio en Colombia. Vamos a ver precisamente esta diapositiva en la que aparece esa cantidad de votos y también podemos mirar ahí el voto en blanco para que usted me haga el comentario, porque sobre el voto en blanco hablamos. Ahí lo estamos viendo, la cantidad de sufragantes, pues 22.658.694 exactamente. Ya lo dijimos, una buena cantidad, 58,9%. Y el voto en blanco, como lo estamos viendo ahí, fue del 2,24%. Usted había dicho que podría ser muy grande si realmente la gente, digamos, hubiera cumplido con el propósito de vamos a votar en blanco porque no nos gusta ninguno de los dos. Estamos entre el miedo y la incertidumbre. ¿Qué pasó finalmente? Que la gente decidió más bien votar por el miedo o la incertidumbre. Roger, tradicionalmente en primera vuelta, y así lo vimos hace 4 años y también este año, el voto en blanco es de 1,7%. Y normalmente sube hasta el 4%. En alguna elección en segunda vuelta llegó al 5%. La pregunta era, ¿estará en términos tradicionales o algunas encuestas decían inclusive puede crecer hasta el 10%?
que si fuera así, modificaba mucho el comportamiento electoral. Pues bien, fue bajito inclusive, pasó del 1.7 en la primera vuelta al 2.2. Es decir, la gente entendió que el voto en blanco no era una manifestación, como lo dice la norma, de rechazo, sino que en este caso incidía mucho en la decisión y prefirió comprometerse. Y aquí vemos no solamente los votos de primera vuelta, sino inclusive, como le dije al comienzo, 1 millón de votos más en toda Colombia. Muy bien. Juan Carlos Velázquez, ¿qué pasó que finalmente Gustavo Petro logró conseguir el número de votos que necesitaba? Hablemos de 8.500.000, redondeemos a más de 11 millones de votos. Estamos hablando de más de 2 millones, casi 3 millones de votos. Y Rodolfo Hernández, que estaba tan fuerte y que apareció incluso en las encuestas antes de la semana de silencio electoral, no consiguió los votos necesarios. ¿Qué pasó? Entonces, Roger, recordemos, porque venimos de la primera vuelta, que es el voto real, ¿cierto? Petro le llevaba de ventaja a Rodolfo 2,5 millones de votos, una ventaja muy grande. ¿Qué ocurrió la semana antes a la elección? Las encuestas que nos dijeron que había un empate técnico, que no eran capaces de decir quién ganaba sobre el otro. Y empate técnico es una diferencia entre 2 y 3 puntos. Mire que al final la foto nos dijo, y la elección del domingo, que la diferencia fue de 3 puntos. Es decir, las encuestas estaban en lo cierto. Había incertidumbre, no sabía quién iba a ganar. ¿Qué ocurrió finalmente, creo yo? Como usted también lo vio, en las últimas 2 semanas, Gustavo Petro se dedicó con mucho juicio a unir a su campaña personas, como le habíamos dicho, que generaban tranquilidad. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, Rudolf Homs, Antanas Mockus, y Rodolfo Hernández se encerró, se escondió. Dijo, aquí estoy yo, no voy a hablar, no hablo en los medios, no me reúno con nadie, elíjanme. Y Petro seguía trabajando todos los días en la misma de comunicación, hizo alocución, pues es presidencial, pero hizo una intervención diciendo, yo quiero aclarar las dudas, disminuir los temores. Es decir, las últimas 2 semanas, Roger, lo que hizo una campaña que fue la de Petro fue intentar minimizar la prevención. Y la otra campaña lo que hizo fue encerrarse cuando no era suficientemente conocida la figura de Rodolfo Hernández como persona. Entonces yo creo que al final las encuestas dijeron, pueden estar empatados, y le sirvió a Petro ese ejercicio de remate, porque fue más efectivo a la hora de votos, porque mire usted, Petro aspiraba a conseguir 1,5 millones de votos para superar los 10 millones, y consiguió 2.300.000. Y Rodolfo, la pregunta era, ¿será que de los 5 millones, por ejemplo, de Federico, logra tener bastantes? Pues logró 4,5 millones de esos, porque llegó a 10,5 millones, pues no le alcanzó, porque en esto, como siempre hemos dicho, es un voto más que el segundo, y lo que hizo Petro fue 700.000 votos más que el segundo, que fue Rodolfo. Muy bien, y se han cumplido, o se ha cumplido más bien con esta decisión democrática, algo que usted había dicho, y es que si no le cogía ventaja suficiente en la primera vuelta, no iba a ser capaz de descontar en la segunda vuelta, y se cumplió. Lo de el prestigio, no por cantidad de votos en cuanto a las elecciones, sino por el prestigio, también se cumplió, como usted lo acaba de explicar con los nombres que acaba de mencionar. Pero Juan Carlos, seamos sinceros, también pudimos ver, no solamente por redes sociales, que el ataque fue virulento de un lado hacia el otro y viceversa. Pudimos ver en medios de comunicación tradicionales masivos que parecía que había una especie de ensañamiento hacia Gustavo Petro. Hablemos de un caso específico, el de los Petrovideos. Y voy a decirle a otro que esto es opinión y suena a pisar manguera, pero la verdad tengo que decir lo que a mí me indignó. ¿Qué tal ese titular o esa primera portada de semana de El guerrillero versus el ingeniero? Entonces, ahí uno podría pensar, tiene todo el mundo en contra, inclusive los medios, y no obstante el resultado le fue favorable. Roger, me ha enseñado la política y la ciudadanía que los medios somos visibles, importantes, interesantes, pues no condicionamos nada. ¿Usted no recuerda, Roger, en la primera elección de Álvaro Uribe y en la segunda, que todos los columnistas, todos los medios estaban en contra de él y ganó en primera vuelta? Ya. Y usted me dice ahora que Petro tuvo en contra Semana, que hizo una militancia política, que eso es lo que no es periodismo, sino militancia política, o algún par de emisoras, y cree que eso es suficiente. Déjeme decirlo de esta manera, usted y yo trabajamos en medios, vivimos de esto, consideramos que ayudamos a que la gente entienda. El poder de influir en la gente cada vez es menor, la gente no es boba, la gente sabe dónde vive. Entonces, pensar que un medio o dos ataquen a alguien y lo disminuyan es cada vez menos importante, Roger, porque le recuerdo, hace 20 años
Uribe tenía todos los medios, todos los comunistas en contra y ganó en primera vuelta. La ciudadanía se conecta con el candidato, no dependiendo de los medios. Perfecto, excelente esa explicación que usted nos da. Permítame, Juan Carlos Velázquez Estrada, vamos a hacer un cortecito, un instante, y volvemos precisamente para que hablemos del discurso de Gustavo Petro, desde el punto de vista de, yo lo titulé así, y creo que hacia allá va, hacia algunos medios precisamente, no le crean. El cambio sin venganzas, sin odios, sin sectarismo. Ya regresamos. Estamos conversando con Juan Carlos Velázquez Estrada, él es analista político, y estamos haciendo un análisis, grosso modo, de lo ocurrido el pasado 19 de junio. Entonces hablábamos de qué pasó con los votos de uno y del otro, qué pasó con los de Rodolfo que no le alcanzaron para precisamente alcanzar y sobrepasar, como algunas encuestas planteaban, la candidatura de Gustavo Petro. Y entonces se nos viene a la cabeza aquí, Juan Carlos Velázquez, los votos de Federico Gutiérrez, los del mapa que nos mostraron el día 29 de mayo, en el que Antioquia aparecía pletórico con los votos por Federico Gutiérrez, que supuestamente iban a ser los de Rodolfo Hernández. ¿Qué pasó con Antioquia? ¿Realmente ya no es el meridiano político del país? Juan Carlos. Bueno, Roger, miremos el comportamiento y los datos. Vamos rápidamente a tres referencias. La primera, Antioquia votó tanto como el país, le doy los datos. Dijimos que en segunda vuelta Colombia votó el 58%, aumentó 3 puntos. Miremos qué ocurrió en 4 o 5 departamentos que entre los 4 nomás, Roger, reúnen la mitad de los votos de Colombia. Bogotá votó el 66% y aumentó 1.5% con relación a la primera vuelta y estuvo muy por encima del país. El Valle del Cauca, importantísimo, aumentó 2.5% y votó el 63% de la gente. Santander, ni decir, desbordado. Santander votó 1.5 más y llegó al 68%. Y Atlántico, que en la primera vuelta estuvo desganado, apenas votó el 44%. Cuando el país votó el 55%, se animó y fue el departamento que más creció en segunda vuelta. Creció 6%. Y hemos hablado de 4. Usted dice, pero ¿y Antioquia dónde está? Si Antioquia es el segundo que más votos tiene. Pues Antioquia, sí. Roger, de los 5 grandes, fue el único que no creció nada. 0%. Votamos los mismos 56% de la primera vuelta, 2.800.000. Es decir, crecimiento en muchas partes y en Antioquia no creció, aunque se votó, inclusive, mira esta vez, Roger, por debajo del país. El país 58 y nosotros 56. Cuando los otros 4 grandes votaron muy por encima. ¿Y qué pasó con estos votos de Antioquia, Roger? Recuerde usted que hace 4 años Antioquia le dio la presidencia a Duque. Dicen, Juan Carlos, paisa exagerado. ¿Cómo que Antioquia le dio la presidencia a Duque? Recuerde los números. Hace 4 años en Antioquia Duque tuvo 1.800.000 y Petro solo 500.000. Es decir, hace 4 años Duque en Antioquia recibió un regalo de ventaja de 1.300.000 votos, que le sirvió para recuperar la pérdida con Petro en Bogotá, Cali, Barranquilla y en todas partes. En esta oportunidad se pensaba que con Rodolfo debía ocurrir algo similar, es decir, que le diera a Antioquia una ventaja tan grande a Rodolfo que pudiera descontar las ventajas de Petro en otra parte. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que esta vez el regalo, ese bono de ventaja, no fue como hace 4 años de 1.300.000, fue solo de 750.000. Es decir, Rodolfo ganó en Antioquia, claro que sí, pero la ventaja no fue como hace 4 años de 1.300.000, sino que fue 520.000 votos menos. Y recuerde usted, Roger, que Petro ganó por 700.000. ¿Eso qué quiere decir? Que el regalo y la ventaja que Antioquia le daba a la derecha esta vez fue menor, y ese repunte de Petro aquí en Antioquia y esa ventaja que no fue tan grande de Rodolfo incidió muchísimo en el resultado final. Antioquia sí votó por Rodolfo y Antioquia llegó inclusive a la misma votación que tuvo Duque aquí hace 8 años, que fue el 1.300.000 de primera vuelta de Federico y los 500.000 de Rodolfo de Federico.
y 1.800 tuvo este fin de semana, pero esa la gente votó más y Petro logró crecer y descontar, y de primera vuelta a segunda, Petro aumentó en Antioquia el 27%. Y esos 942.000 votos permitieron, Roger, que Antioquia no fuera el meridiano de antes, y esto explica en parte por qué no le alcanzó a Rodolfo, aunque tuvo un crecimiento muy grande. Claro. Oiga, ahora que usted menciona esas cifras, el movimiento Independientes por Petro, el del alcalde Daniel Quintero precisamente, recordemos, este martes ha sido restituido, se le ha levantado la inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación. Inhabilidad que, recordemos, era una medida cautelar porque se suponía que estaba participando en política en favor de, en este caso, de Gustavo Petro. Entonces ya no tiene sentido la medida cautelar porque se terminaron las elecciones, ganó Gustavo Petro, entonces por eso la Procuraduría le levanta no la sanción, sino la inhabilidad, porque sigue la investigación disciplinaria. Entonces vuelvo y digo, fue importante de pronto ese movimiento Independientes por Petro en el que participó el grueso incluso de la administración renunciada de Daniel Quintero en ese cambio que hubo en Antioquia. Roger, recordemos que siempre hemos dicho que por encima de los nombres está la causa, lo que Petro representa. Y en Antioquia Petro creció por la causa, pero también hay gente que ayuda claramente. Y en ese sentido hay que decir que en Antioquia, por ejemplo, Daniel Quintero con la alcaldía apoyando a Petro le sirvió para crecer y es un ganador. Pues también recuerde usted, Roger, en Antioquia hay senadores liberales con Gustavo Petro. Le doy nombres: Julián Bedoya, Iván Darío Agudelo. Y no es casualidad, Roger, que en Antioquia, aunque es mayoría a la derecha y Rodolfo ganó 2-1, Petro ganó en 12 municipios, Bajo Cauca y Urabá. Y en Bajo Cauca y Urabá trabajan Julián Bedoya y Iván Agudelo. Es decir, si usted quiere sumarle ganadores, claro que sí. Primero la causa de Petro, pero claro que la alcaldía de Medellín con Daniel Quintero y los senadores que están trabajando con Petro son ganadores porque los votos se dieron y los resultados están ahí a la vista. Clarísimo, clarísimo. Hagamos otro corte para más mensajes y ya volvemos con Juan Carlos Velázquez, está analista político, para que nos vaya quedando mucha claridad sobre esto que ocurrió este 19 de junio. Y estamos hablando que no es la pasión de Juan Carlos Velázquez, ni de este periodista, ni de la gente que gusta del tema político. Tiene que ser la pasión de todos los colombianos, porque ese presidente de la República electo que se posesionará el 7 de agosto es el presidente de 51.6 millones de colombianos. Ya regresamos. El SENA amplió las fechas de la convocatoria SENA Innova 2022 por la reactivación del país. Hasta el 11 de julio, atención, se amplía la convocatoria SENA Innova 2022 hasta el 11 de julio, lo que va a permitir impulsar entonces el desarrollo de los proyectos que inciden sobre la productividad, la rentabilidad y la competitividad del país, obviamente contribuyendo a la reactivación económica y social de Colombia. Carlos Mario Estrada Molina, quien es el director general del SENA, dice que es una importante alianza de cooperación entre el SENA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí está la invitación. Proyectos de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a la reactivación económica y social del país, pertenecientes a empresas u organizaciones del sector productivo que tengan identificado un proyecto de desarrollo tecnológico e innovación. No te pierdas la oportunidad de participar. Inscríbete en www.sena.edu.co o en www.minciencias.gov.co hasta el 11 de julio. El SENA y MinCiencias tienen más de 29.000 millones para ayudarte por medio de esta convocatoria. Vamos al tema del presidente electo Gustavo Petro Urrego. Juan Carlos, a mí me llamó muchísimo la atención el discurso del triunfo de Gustavo Petro. Me pareció muy conciliador, me pareció incluso armonioso, como debe ser. Veamos, por ejemplo, este segmentico en el que él dice
que el cambio es empezando por nada de odios, nada de venganzas, nada de volver a esa pugnacidad tan horrible entre partidos y movimientos políticos. Gustavo Petro. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Juan Carlos Velázquez, ¿qué le suscita a usted este segmento en este video que nos presta Clicracia, programa del canal.co? ¿A usted le suscita esa afirmación? Roger, es claro que el mensaje del presidente electo es de convocar a la unidad. Y déjeme citar aquí una frase del expresidente John F. Kennedy. Él decía, se puede ganar con la mitad, aquí ocurrió así, pero no se puede gobernar con la mitad en contra. Es decir, Petro, que es un tipo inteligente, tiene claro, es que me gusta decirles que es que no pasa en Colombia, pasa en el mundo. Y como ya está inventada la fórmula, el presidente Petro sabe que no puede gobernar con la mitad en contra. Y lo cierto es que la mitad desconfía de él, eso es lo realista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una convocatoria como esta. Pero como la mitad desconfía de él, Roger, la convocatoria está muy oportuna y muy buena, pero vamos a la frase de las abuelas. Obras son amor y no buenas razones. Ya dio buenas razones y faltan las obras para que la gente comience a creerle más. Y ese es un poquito el reto, Roger, que tiene el presidente, porque la mitad cree que la propuesta de él no es la adecuada. Bueno, pero entonces los primeros que tienen que creerle y aceptar son los que están precisamente al otro extremo. Gustavo Petro habla de una oposición necesaria en una democracia como la nuestra, necesaria, pero la está invitando también a participar y habla de nombres concretos como Álvaro Uribe Vélez, como Federico Gutiérrez y con el mismo Rodolfo Hernández. Aquí está esa invitación a la oposición, diciéndole que, por supuesto que tiene que haber oposición, porque existe incluso una ley que es la del Estatuto de Oposición, pero qué bueno que se puedan sentar a la mesa a discutir los problemas del país para la solución del país total. Significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos. Significa que la oposición que tendremos, me disculpan la voz de 7 meses de desgaste, significa que esa oposición, bajo los liderazgos que quieran, sea el de Uribe, sea el de Federico, sea el de Rodolfo, sea el de todos juntos, sea el que quieran, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. Juan Carlos, su comentario. Roger, Petro ha sido el rey de la oposición toda la vida. Ahí no hay que enseñarle cómo hacer oposición, pero el que tiene sartén por el mango siempre es el gobierno. El que da señales para que se crean es el gobierno, no es la oposición. Él nunca tuvo que dar señales. Él esperó las señales del gobierno y las criticó, las apoyó. Esto es igual. Él cambió de lado. Pasó de ser la oposición a ser el gobierno. Tendrá que aprender a entender que las señales son de él, no es el opositor. Por supuesto. Y a propósito de eso, ¿cómo ve usted la posibilidad de gobernabilidad de este que está ahí precisamente en la posición
del que necesita apoyo para poder gobernar bien. Roger, por primera vez en la historia de Colombia, que es maravilloso y que ocurre en el mundo, en España sí que es cierto, en otras partes del mundo, el Congreso, en el Senado, Roger, tenemos 7 partidos políticos con más de 10 senadores. ¿Qué significa eso? Que está muy repartido el poder en el Congreso. Un presidente en Colombia sin Congreso no puede gobernar, puede ser más inteligente, mejor intencionado. Ya sabemos que con el pacto histórico tiene cerca de 40, 45 senadores. Le falta un 10%, un 12%. Seguramente podrá acordar rápidamente con el Partido Liberal y lograr una mayoría simple. Pero es que las decisiones del gobierno serán las que permitirán que otros partidos puedan acompañarlo, no en todo, sino en algunos temas. Otra vez, Roger, es que en Colombia, que es presidencialista, la frase, la invitación, la llave la tiene el gobierno. Tendrá que hacer Petro el ejercicio inteligente. Él ha ido al Congreso 20 años, sabe cómo se mueve para poder hacer mayorías, pero hoy tiene un caso importante, más del 40%. Muy bien, síntesis de 20 segunditos, Juan Carlos Velázquez, usted es bueno para eso, sobre lo que le depara al país con este cambio histórico realmente, con un presidente de izquierda. Roger, la idea es que las cosas no iban bien. A mucha gente le iba muy mal. El cambio fue una señal de que decían queremos algo más. Esperemos de Gustavo Petro. Nadie puede cumplir todo, cumpla al menos algo para que la gente salga de la situación que se encuentra, porque las cifras económicamente iban bien, pero el país no tanto. Juan Carlos Velázquez Estrada, director de Asuntos Públicos de la Universidad Cooperativa de Colombia y analista político, gracias como siempre por estar con nosotros acá. Siempre a Sinergia por el tiempo y la oportunidad de ayudar a entender más de qué se trata, porque esto sigue siendo muy complejo. Sí, gracias. Juan Carlos, es complejo, pero con personas como usted, la gente va entendiendo más. Y nosotros hacemos esa labor, la de ayudar a entender, para que la gente se entusiasme a participar más y obviamente a pelear menos. Muchas gracias. Chao.